Y hay mucho para leer de esta elección en Bolivia. Es muy trascendente, muy importante para Latinoamérica. Señor José Pepe Nathanson, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien, ¿todo bárbaro? ¿Usted? ¿Festejaste ayer? ¿El triunfo de Evo? Sí. Sí, totalmente. Me encantó. Sí, Sentí muy que fue inesperado también, ¿no? Porque las encuestas no daban eso. No, totalmente. Pero ya las encuestas... Sí. Ya les creo cada vez menos. Efectivamente, no se Me parece que eran manifestaciones. Ojo que no está de oficializado el triunfo de Lucho Arce todavía. Son datos preliminares los que tenemos y encuestas a boca de urna. Pero en Bolivia una cuestión nueva, se le puede sacar foto a las actas electorales. Ajá. Entonces la gente, cualquiera puede ir a sacar de foto, mandarla y hacer un cómputo con eso, digamos. Claro. Eso ayudó también a que hubiera resultados. Bueno, 5 claves, Pablo, si te parece, para leer las elecciones en Bolivia, el resultado de las elecciones en Bolivia. Primera clave de interpretación: fracasó la narrativa revanchista del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno de Yanín Áñez llegó al poder con una prédica, con un discurso antipopulista, de recuperación de los valores de la república, de la institucionalidad, y fue virando muy rápidamente a un gobierno de revancha de clase. La clase media que recuperaba el poder después de 14 años de un gobierno liderado por un indígena, por un indio. Sí. Entonces, ese viraje del gobierno, ese viraje muy rápido de su discurso, terminó alejando a un sector de la sociedad que tal vez lo hubiera apoyado si se hubiera mostrado más moderado. O sea, fracasó la narrativa no revanchista. Fracasó la narrativa, bueno, el gobierno se convirtió, o sea, transformó... Se vendió como que no iba a ser revancha, hizo revancha y fracasó. Claro, eso es lo que estoy tratando de... Ahí está. Efectivamente. Y desplegó una política de revancha, reprimió a los movimientos sociales, no solo reprimió a los movimientos sociales vinculados al MAS, también a otros movimientos indígenas, campesinos, etcétera. Se pasó de rosca. Eso le pasó al gobierno. Se le fue la mano. Se pasó de rosca y entonces uno dice, ¿por qué Luis Arce, un candidato relativamente desconocido, desprovisto del carisma de Evo Morales, sin la ética de Evo Morales, sacó 6 puntos más que Evo Morales? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hubo gente que se asustó en Bolivia. Mucha gente que se asustó. Dijo, no, esto es lo que está enfrente. Esta señora se asustó. Bueno, efectivamente, dijo, esto es lo que está enfrente de esta señora y de su ministro de gobierno, sobre todo Murillo, que renunció hoy. Esto es lo que está enfrente, prefiero al MAS. Primer punto. Segundo punto, el MAS conservó la unidad, a diferencia del oficialismo, todavía el oficialismo que se presentó partido en diferentes opciones y fuerzas, conservó la unidad. Algo que parece fácil, pero no fue tan fácil de lograr. El MAS es desde siempre un espacio muy tensionado y muy en disputa. Invito a leer la nota que publicamos de Pablo Stefanoni hoy en el Dipló, los análisis de Fernando Molina, un sociólogo cochabambino muy bueno. El MAS, Evo no gobierna el MAS a puro pulso. No decide todo en el MAS. El MAS es un espacio muy disputado, donde integrado por movimientos sindicales, sociales, campesinos, indígenas, cocaleros de la ciudad, mestizos, cholos, indígenas, o sea, hay de todo dentro del MAS. Y el MAS, a pesar de eso, logró conservar la unidad. Se rearticuló desde el Parlamento, porque el MAS conservaba el Parlamento, logró sacarse de encima una especie de tono gris que le había ido imprimiendo el gobierno de Evo, sobre todo en los últimos años. El MAS se había burocratizado, se había amodorrado en la tibieza del Estado, algo que le pasa un poco como el PT de Brasil, cuando fue el golpe contra Dilma. ¿Por qué cuando fue el golpe contra Dilma no voló una mosca en Brasil? O sea, tumbaron a Dilma y no pasó nada. Bueno, porque el PT se había desmovilizado, además le estaba pasando eso. El hecho de haber sido empujado de nuevo al llano por el golpe de Estado le devolvió al MAS una épica. Un espíritu de combate, un vamos a volver. Y bueno, y volvieron, efectivamente. De hecho, yo decía, Evo no decide todo. El candidato a vicepresidente electo de Bolivia, Choquehuanca, es un adversario histórico de Evo dentro del MAS. Fue su canciller hasta que Evo en 2017 lo corrió del poder porque quería ir para una nueva reelección, y Choquehuanca, un dirigente aymara, no como Luis Arce, que es un dirigente, un economista de clase media blanco, digamos, un dirigente aymara, le disputaba internamente esa narrativa a Evo. Evo lo corrió, ahora es el vicepresidente. Quiero decir, Evo tuvo que ceder desde Argentina, a pesar de ser el conductor indiscutido del movimiento al socialismo. Tercera clave de lectura: el MAS revisó autocríticamente el proceso pregolpe. ¿Qué quiero decir con esto? El golpe de Estado fue un proceso que terminó en un golpe. ¿Por qué decimos que fue un golpe? Vamos a explicarlo de nuevo. Porque actuaron los militares, intervinieron los militares. Pero hubo también una movilización de un sector importante de la sociedad que quería que Evo se fuera del poder, que no quería que Evo llegara al poder, sobre todo en algunas regiones, en Santa Cruz, donde el MAS hizo una buena elección, pero perdió ayer. Y que se había enojado un poco con las movidas de Evo para
poder seguir en el poder. Efectivamente, se había enojado con dos cosas, con en algún sentido una baja de la performance económica del gobierno, que había sido muy exitosa, pero no era tan buena como había sido, y por lo que vos señalas, Pablo. Evo convocó un plebiscito para preguntarle a la gente si estaba a favor o en contra de que se presente un nuevo mandato. La gente le dijo que no, y él forzó un fallo del Tribunal Constitucional y se presentó un nuevo mandato. Sí. Ese fue el origen de este conflicto, o uno de los orígenes de este conflicto. No puede retrotraer el conflicto a la colonia, digamos. Pero que de ninguna manera justificaba lo que pasó Ni después. el golpe, ¿no? no, y que evidentemente, que no lo justificaba, por supuesto, pero que le permitió a la oposición apoderarse de una bandera que hasta el momento tenía el MAS, que era la bandera de la democracia. El MAS recuperó con esta elección la bandera de la democracia. Dijeron, nosotros nos presentamos elecciones y ganamos. Ahora, para eso hubo que revisar autocríticamente lo que había pasado. Por eso el candidato fue Luis Arce, un candidato que se demostró atractivo para los sectores de clase media, para las nuevas clases medias emergentes, que en Bolivia son enormes. Si uno va al alto, lo que llaman los cholets, los que viven en los cholets, ¿no? Esos mezcla de chole y chalet, no sé si viste, son impresionantes. Hay algunos de 8 pisos, con una arquitectura muy particular, muy barroca, etcétera. Bueno, esas clases medias mestizas terminaron de nuevo volviendo al MAS después de haberlo abandonado en buena medida. Permitió que resurgieran nuevos liderazgos dentro del movimiento al socialismo. Luis Arce es un liderazgo nuevo, Andrónico Rodríguez es un liderazgo nuevo. Demostró el MAS que podía ganar sin Evo. ¿Qué significa Evo? ¿Qué significa eso para el MAS? ¿Y qué significa eso para Evo? Es algo que vamos a tener que ir viendo en los próximos días. Cuarta clave de lectura, faltan dos. El movimiento al socialismo leyó correctamente la realidad. El MAS leyó correctamente la correlación de fuerzas. El MAS fue, desde su origen, Pablo, una combinación astuta, inteligente, siempre liderada por Evo, entre acción directa, bloqueos, movilizaciones, marchas, cortes de rutas, etcétera, y juego electoral. Por un lado bloqueaban la calle y por el otro lado se presentaban elecciones y ganaban alcaldías en el Chapar, en la zona de Evo, mucho antes de llegar a la presidencia. En esta ocasión el MAS recuperó esa práctica, recuperó esa voluntad y esa capacidad de combinar las dos cosas. Entonces, probablemente porque el MAS conservó una parte importante de su dirigencia en Bolivia, ellos se dieron cuenta que podían ganar si se presentaban a las elecciones. Claro. ¿Qué tenían que hacer? Que las elecciones se concretaran. Recordemos que el gobierno de Áñez pospuso 2 veces la fecha de elecciones hasta que fijó esta fecha. ¿Qué es lo que obliga a Áñez a ir a elecciones? La presión popular del MAS, los cortes de ruta. Ahí sí fue acción directa. Los bloqueos de ruta, después de 2 veces que la postergaron, el MAS dijo, si no se concretan las elecciones. Ahora, ¿por qué fueron tan a fondo con eso? Porque percibieron correctamente que podían, uno nunca sabe si puede ganar las elecciones. Sí. Ellos percibieron que podían ganar y dijeron, bueno, vamos a construir una fórmula, primero de unidad, de consistencia interna, que muestre lo que es el MAS, un movimiento complejo, diverso, donde hay de todo adentro, bueno, y que al mismo tiempo se presente elecciones y los gane. ¿Qué tenían que garantizar? La unidad, la transparencia de las elecciones y que se realicen las elecciones, ¿no? Última clave de lectura, Pablo, decíamos que fue 5. ¿Qué implica esto para América Latina? Se dibuja un nuevo mapa regional. Lo puse entre comillas, yo no soy muy adepto a la teoría de los ejes, ¿viste? Se arma ahora el eje México, Buenos Aires, La Paz. No sé qué significa eso de un eje México-Buenos Aires-La Paz. Está muy lejos La Paz de México-Buenos Aires. Sí es cierto, y eso sí me parece que, digo, si uno hubiera dicho, cambió el signo político en Brasil, cambió el signo político en Perú, cambió el signo político en Chile, me podría decir, bueno, estamos en un nuevo momento histórico. Yo creo que no está pasando eso. Yo creo que estamos en una región disputada, una región tensa, una región fracturada, una región en donde no se ve la claridad que se vio en otra época en algún momento del pasado, en el cual había claramente un giro a la derecha y había una América del Sur toda teñida de movimientos progresistas, nacional populares, populistas, etcétera, ni tampoco una derecha neoliberal que arrasó en la región como en los 90. Estamos en una región, si uno revisa el mapa de América Latina, en donde hay de todo y en donde incluso lo que hay en Argentina, en Chile, o sea, gobiernos populares, gobiernos de derecha, gobiernos conservadores, están siempre en disputa. Estamos en un momento de mucho empate hegemónico. No hay una hegemonía clara en América Latina. Sí, por eso no tengo tan claro qué significa esto para América Latina. Bueno, lo vamos a ir viendo. Sí sé que para los bolivianos es una buena noticia. Sí, eso sí lo sé. Totalmente. Sí, y para la región, clarificar la situación, dejar de lado un gobierno que no ha sido elegido por el voto, también es por supuesto, purificar la región. Y mostrar que después de un golpe de Estado y un gobierno de facto,
puede haber una salida electoral. Sí, Eso y es en no interesante tanto también. tiempo. Y en menos de un año, una salida electoral. Por eso fue importante el tuit de la presidenta Áñez, que hasta el momento venía cumpliendo un papel deleznable en la política boliviana, reconociendo el triunfo de Arce. Gracias, Pepe. Gracias, Pablo. Como siempre, un gusto escucharte. Muchas gracias.